Bueno, nuevamente buenas noches. Por respeto a los alumnos que entraron en tiempo y forma a la sesión del día de hoy, damos la bienvenida nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con el tercer tema correspondiente al curso de Contabilidad 2, en el que vamos a ver el tema de cuentas colectivas o de control. En capítulos anteriores ya vimos dos temas muy puntuales, como que los que vienen siendo, el tema de mercancías en tránsito. La sesión pasada vimos el tema de libros de contabilidad y como comentamos, en esta sesión vamos a ver el tema de cuentas colectivas y de control. Vamos a hacer un poquito de relación con el tema o con temas pasados para ver cómo se relacionan estas cuentas colectivas de control con los estados financieros y con los libros de contabilidad, que fue el tema que vimos la clase pasada. Voy a permitirme presentarles unas diapositivas donde vamos a ir desmenuzando este capítulo. Nada más, por favor, compártanme si se ve de manera clara e iniciamos con la clase. Sí se ve bien, maestro. Muy bien. Profe, todo bien. Excelente, vamos a iniciar. Como ya comentamos, ya conocen mi nombre, Israel Quintero Ramírez, soy su tutor en este curso de Contabilidad 2 y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 18 que habla del tema de cuentas colectivas y de control del primer curso de Contabilidad de Elías Lara Flores. ¿Cuál es el objetivo de este tema o de esta particularidad de las cuentas colectivas o de control? El objetivo es que ustedes conozcan y comprendan el concepto, para qué sirven y sobre todo qué son las cuentas colectivas o de control. ¿Ok? Vamos a desarrollar el tema. Nos dice que cuando las empresas efectúan operaciones con un número reducido de personas o de instituciones, pueden establecer el registro individual, que consiste en abrir una cuenta especial en el libro mayor para cada persona o institución con que se opera. Si recuerdan ustedes, en la clase pasada vimos el tema de libros de contabilidad, donde nosotros hacemos referencia a que los libros principales son el libro de diario y el libro de mayor. Y mencionábamos que el libro de diario es aquel libro que se le conoce como libro de primera anotación, donde se realizan de manera cronológica y sistemática todas y cada una de las operaciones que se van realizando en una empresa de manera, reitero, cronológica. Y que ese libro de mayor, a su vez, se tenía que hacer el traspaso de los saldos de esos movimientos o de ese libro a uno que se llama de ese libro diario, a lo que es el libro de mayor. ¿Qué pasa cuando la mayoría de las empresas tienen operaciones o su volumen de operaciones es muy reducido? Pues obviamente nosotros podemos hacer anotaciones en el libro de diario directamente a través de una sola cuenta en específico que va a ir directamente al libro de mayor. Y ahorita vamos a poner un ejemplo. Dice, si se venden mercancías a crédito al señor Antonio González por 50,000 pesos, el registro de esta venta o de esta operación contable queda de la siguiente manera. Dentro del asiento contable tenemos que hacer un cargo a la cuenta de clientes por 58,000 pesos y tenemos que hacer un abono a la cuenta de ventas o ingresos y a la cuenta de IVA por pagar. Si se fijan, aquí se cumple la regla de la partida doble, con la cual se registran todos y cada uno de los asientos de diario, que es la base de cualquier contabilidad, no solo en México, sino en el mundo. Si se fijan aquí, la suma de todos nuestros cargos es igual a toda la suma de nuestros créditos. Este es un asiento de diario compuesto. ¿Por qué? Porque aunque la regla nos dice que a todo cargo le corresponde un abono, aquí es un asiento compuesto porque no nada más a un cargo le corresponde un abono, le corresponde un cargo y dos abonos, de manera que nuestro saldo total siempre, o los saldos de nuestros movimientos siempre nos den iguales. La suma de todos nuestros cargos nos da igual a todos nuestros abonos. Este registro que está aquí es el libro de diario y es lo que se registra en las famosas cuentas T o cuentas
de mayor, por así decirlo. Este es el registro de diario, ¿ok? ¿Qué significa esto? Si se fijan aquí, entendemos que esta es una modalidad, un registro para todas aquellas empresas que no tienen mucho volumen de operaciones. Estamos poniendo el caso de que nosotros, suponiendo que trabajemos en la empresa La Fulanita SASB y le vendemos de manera directa, o sea, le vendemos a nuestro cliente. Si se fijan, estamos utilizando una cuenta global para los clientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más le vamos a vender a esa persona. Entonces no hay necesidad de realizar más cuentas que ahorita vamos a ver cómo se desplegan. En esta modalidad de registro para cada uno de los clientes, bancos, deudores diversos, etcétera, se abre una cuenta especial en el libro mayor, ¿ok? En cambio, las empresas que factúan operaciones con numerosas personas o empresas deberán llevar registro global, porque si se abriera una cuenta especial en el libro de mayor para cada una de ellas, se enfrentarían a los siguientes inconvenientes y dificultades. El libro mayor sería demasiado reducido para contener todas las cuentas personales. Sería más complicado localizar las cuentas. Sería más laborioso llevar al día los pases a las cuentas afectadas, que reitero y lo mencionamos en la clase pasada. Este pase ya lo hacen en automático los software electrónicos o los paquetes contables con los que disponen las empresas para no hacerlo de manera manual. No se podría determinar rápidamente el total a favor o a cargo del negocio, pues sería necesario primero conocer el total de cada cuenta y después la suma de cada una de ellas. Y sería necesario incluir un gran número de cuentas personales en la balanza de comprobación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Allí a su vez resultaría más lenta la preparación de los estados financieros. Para evitar esos inconvenientes que ahorita acabamos de mencionar, es decir, que evitemos que hagamos una cuenta de mayor para cada operación, cuando se hacen operaciones con personas o instituciones, se abren cuentas colectivas o de control, y ahorita vamos a definir qué son las cuentas colectivas o de control. ¿Okay? Las cuentas colectivas o de control se llevan en el libro mayor y expresan el total de los saldos de una serie de cuentas particulares asentadas en registros llamados mayores auxiliares. Las cuentas particulares que se abren en los mayores auxiliares reciben el nombre de cuentas auxiliares o subcuentas, pues representan una parte del saldo de la cuenta colectiva a la que corresponden. Aquí va otro ejemplo muy sencillo. Ahorita, reitero, lo vamos a ver con una imagen. Cuando nosotros vamos a suponer que trabajemos en una empresa y en esa empresa tengamos 20 cuentas bancarias, o tengamos 3,000 clientes, o tengamos 3,000 deudores diversos, o 100 artículos de mercancía, o tengamos una infinidad de cuentas, que sería imposible llevar un control de manera individual o de realizar una cuenta de mayor por cada uno de esos conceptos que integran la cuenta colectiva. ¿Qué es lo que hacemos? A nivel mayor abrimos una cuenta que se llame bancos, y de esa cuenta de mayor se van a desplegar otras subcuentas que se le denominan saldos o movimientos auxiliares. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner el ejemplo de la cuenta de bancos, que si nosotros tenemos 10 cuentas de bancos, nosotros podemos sacar un auxiliar contable o verlo a través de la balanza de comprobación, a través de un software, que es lo más sencillo de hacer, y decir, sácame mi balanza de comprobación a nivel analítico o a nivel auxiliar. Y cuando veamos la cuenta de bancos, va a decir, la cuenta total de bancos es de 1 millón de pesos, pero se compone de 10 cuentas, en la cual en Banorte tenemos 120, en Santander tenemos 300, en Banamex tenemos 50, en Scotiabank tenemos 400, de modo que la suma total de mis movimientos auxiliares del total de la cuenta de mayor de bancos. Esa cuenta de bancos de mayor es denominada también cuenta colectivo de control. ¿Por qué? Porque se compone de varios movimientos auxiliares o de varias subcuentas. ¿Qué beneficios tiene esto?
que nosotros podemos ver a nivel auxiliar el detalle de cada una de las cuentas que integran o de las subcuentas que integran esa cuenta colectiva de control. ¿Por qué se le denominan cuentas colectivas o de control? Porque de otra manera sería imposible analizar la información a nivel analítico si hiciéramos una cuenta para cada una de esas operaciones, ¿ok? Hasta ahorita va quedando más o menos claro y si no, abro el micrófono para alguna duda que vayamos teniendo. Sí, adelante, Cristian. Sí, gracias. Buenas noches, profesor. Mi duda sería si esas cuentas colectivas, por decir, también aplican como en sucursales, o sea, si varias sucursales manejan su cuenta de bancos y luego la matriz engloba la cuenta de bancos de cada una de las sucursales. O sea, ¿también aplica para eso? Sí, mire, aquí yo siempre hago hincapié en algo. Entiendo que la mayoría de ustedes van para una carrera administrativa. Hay que acordarnos que el catálogo de cuentas o la estructura contable de una empresa va muy relacionada con el giro del negocio o de la operación de que se trate y sobre todo del volumen de operaciones que tenga. Vamos a suponer que nosotros tengamos una matriz y que tengamos varias sucursales. No nada más la cuenta de bancos. Ahorita vamos a mencionar que se pueden hacer cuentas colectivas de control de mercancías, de almacenes, de deudores, etcétera. Si yo quiero centralizar mi cuenta colectiva de control en la matriz, yo puedo abrir mi cuenta de bancos en matriz y le puedo poner a la cuenta de bancos todas o agrupar todas las cuentas y yo identificar de manera específica qué cuenta corresponde a cada sucursal. Sin embargo, si yo quisiera abrir una cuenta colectiva de control para la cuenta de banco, lo puedo hacer desde el punto de vista sucursal, pero eso ya va a depender de cómo yo configure mi estructura contable, de manera que cuando yo saque mis reportes financieros, yo pueda identificar esos saldos de cada una de las cuentas en dado caso de que sean sucursales. Es decir, la estructura contable se puede adecuar. Si nosotros manejamos sucursales, claro que podemos hacer cuentas colectivas de control para tener el control de los bancos por sucursales o centralizarlo en una sola cuenta de mayor a nivel matriz. Reitero, ahí ya depende del volumen de operaciones, depende del giro del negocio. Por ejemplo, si son negocios que tienen ingresos en diferentes o que tienen sucursales en varias partes del país, pues a lo mejor es necesario abrir una cuenta colectiva de control para los ingresos o de bancos, porque pues no nos van a mandar los recursos para que nosotros hagamos los depósitos. Simplemente se les abre una cuenta y ellos hacen el depósito en la sucursal que corresponde y nosotros estamos controlando por sucursal. ¿Ok? No sé si más o menos quede claro. Sí, sí, muy claro. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si no, para continuar con el tema. No, bueno, continuamos. Pase a las subcuentas. Cada vez que en el libro de mayor se haga un cargo, un abono, una cuenta colectiva deberá corresponderse con una anotación de igual naturaleza en la subcuenta respectiva del mayor auxiliar, es decir, el traspaso de los saldos. De acuerdo con lo que acabamos de decir, la suma de los saldos de las subcuentas de cada mayor auxiliar debe coincidir en cualquier momento con el saldo de la cuenta colectiva correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos 10 cuentas de bancos y en cada una tenemos 100,000 pesos, si tú, suponiendo que el ejemplo que por ahorita la compañera es, el saldo de mi cuenta de mayor debe de ser 1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Porque la suma total de esos auxiliares debe coincidir de manera correcta. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cuenta colectiva. Ahorita mencionaba Cristian respecto a lo de el ejemplo de las cuentas de bancos, pero sí se acuerdan que hacíamos el comentario que no nada más las cuentas de bancos pueden ser colectivas. Aquí tenemos un ejemplo de una cuenta colectiva de clientes. Si se fijan, el saldo de esta cuenta, suponiendo que ya se registraron varias operaciones, y el saldo de esta cuenta es de 150,000 pesos. Pero tenemos una cuenta colectiva que nos agrupa, el total de clientes son 150,000 pesos.
pero se compone ¿de qué? De una subcuenta, de un mayor auxiliar de clientes. A esto se refiere con que la cuenta de mayor o la cuenta colectiva está compuesta por varios auxiliares o por varias subcuentas. En este caso, el saldo del cliente A es de 20,000, el saldo del cliente B es de 30,000, el saldo del cliente C es de 60 y el saldo del cliente D es de 40,000 pesos. Si nosotros sumarizamos todos y cada uno de estos saldos, nos va a dar 150,000 pesos, que es lo mismo que traemos en la cuenta colectiva de control. Cuando yo les hacía hincapié respecto a lo que vienen siendo los libros de contabilidad, en el registro de diario, en el libro de diario se registran las operaciones y en sistema, o si lo hiciéramos de manera manual, van a llegar a esta cuenta colectiva o a este auxiliar. Y de aquí se hacen los traspasos para que nos dé el acumulado. Cuando lo vemos en sistema es mucho más fácil porque vemos este saldo y vemos en el analítico. Es por eso que les hago mucho hincapié que en la parte administrativa y la parte contable ya se utilizan más software contables o administrativos, dependiendo del enfoque que lo quieran ver, para llevar el mejor control de la contabilidad y de los saldos que en ella emanan. Aquí tenemos un ejemplo de una balanza de comprobación. Si se fijan, lo voy a poner así muy macro. Esta cuenta de bancos es, aquí viene el saldo inicial. Esta balanza de comprobación trae un saldo inicial, trae la suma de los cargos y trae la suma de los créditos. Suponiendo que aquí dijera cajas más cargos 50,000 menos créditos 20,000, son 10,000 más 50,000, 60,000 menos 20,000, 40,000 sería el saldo final. Acuérdense que las cuentas de activo, su naturaleza es que para aumentarlas se cargan y para disminuirlas se abonan y al final tenemos un saldo. Esta cuenta de bancos, esta cuenta de clientes, esta cuenta de inventario, esta cuenta de impuestos acreditables pagados o impuestos pagados por anticipado, por compensar o por acreditar, también pueden tener dentro de toda esta cuenta colectiva o de mayor varias subcuentas. Aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo lo estamos viendo a nivel mayor. Sin embargo, este software, que en este caso estoy poniendo el ejemplo del Compact, nos puede desglosar a nivel auxiliar o a nivel subcuenta o subcuenta cómo se desglosa cada una de estas cuentas colectivas o de control. ¿Qué es lo que no podíamos hacer? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a suponer que esta empresa tenga bastantes operaciones. Si la operación es muy pequeña, pues entonces ahí vamos a hacer una que vaya a decir aquí, señor, en el caso de clientes va a decir señor Antonio González, etcétera. Pero si tuviéramos que hacerlo manual o tuviéramos que traspasar estos saldos, pues sería, si nuestro volumen de operaciones fuera muy alto, no tardaríamos y no tendríamos un mejor control de estos saldos. Estas cuentas de mayor cuando se registran, que este es el libro de diario, se registran en un diario, se traspasan a la cuenta de mayor, vienen a dar a la balanza de comprobación y de la balanza de comprobación pasamos a presentar nuestro estado financiero, llámese balance general o llámese estado de resultados. Hasta las cuentas de capital son cuentas de balance y a partir de las cuentas de ingresos, gastos, costos, otros ingresos, impuestos, etcétera, que vimos en el curso de contabilidad 1, son cuentas de estado de resultados. La mayoría de las empresas, si no es que todas, utilizan la nomenclatura dentro de un auxiliar contable de la siguiente manera. Para identificar todo lo que vienen siendo las cuentas de activo, utilizan la codificación que empiece con 1. Todo, pues si se fijan aquí, caja, bancos, clientes, inventario, son cuentas de activo. Con número 2 son las cuentas de pasivo, proveedores, acreedores, impuestos por pagar. Con número 3, todas las cuentas de capital. Hay que acordarnos que el activo menos el pasivo o las cuentas, la suma de las cuentas de activo menos la suma de las cuentas de pasivo nos da nuestro capital contable, que lo vimos también en el curso de contabilidad 1. Las cuentas que empiezan con 4 son ventas o ingresos, las cuentas que empiezan con 5 son costos o gastos, costos de venta o costos de producción, dependiendo del método que se utilice. Las cuentas que empiezan con 6 son los gastos generales o los gastos de operación como administración y venta que vieron en el estado de resultados. Las cuentas que empiezan con 7 son otros productos y otros gastos.
y las cuentas que empiezan con 8 son impuestos, pero ya directamente de resultados. Al final, si se fijan, nuestro saldo inicial, tanto deudor como acreedor, es lo mismo, porque esto, aunque aquí está a nivel mayor y a nivel macro, no es otra cosa más que la sumatoria de todos estos saldos y se debe de cumplir con la regla de la partida doble. Y nuestros saldos finales también, la suma de todos nuestros cargos nos da la suma, igual que la suma de todos nuestros créditos, ¿ok? Entonces, por definición, son aquellas, las cuentas colectivas o de control, son aquellas que pueden agrupar en una misma cuenta o que pueden agrupar varias cuentas, pero a nivel analítico detallado, varias dentro de ella. Y aquí tenemos también otro ejemplo. Ahorita yo les ponía aquí como ejemplo que en el caso de cualquier empresa, todas las cuentas que empiezan con 1 son activos. Aquí vamos a poner un ejemplo de lo que son otro ejemplo de cuenta colectiva de control, como el caso de los bancos. Generalmente la estructura contable o para identificar una cuenta es con 1, pero por ejemplo aquí, la cuenta 1102 es la cuenta de bancos. La subcuenta es la 1102-001 que habla de bancos en moneda nacional y la subcuenta es la 1102-001-001 que habla de la cuenta de Banorte. La 1102-001-002 va a ser Scotiabank, la 03 va a ser Santander, la 4 va a ser BBVA, la 5 va a ser Banco Base, la 6 va a ser Monex, etcétera. Y cuando la suma de todos estos auxiliares se agrupen, nos debe dar el saldo total de esta cuenta de bancos, que es la que se ve reflejada aquí. ¿Ok? Más o menos se está entendiendo. Con toda confianza, si tiene alguna duda, háganmelo saber, por favor. Sí, profesor. Sí. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Les reitero, este es un ejemplo, así como ponemos aquí bancos, pues podemos ser la 1103, que puede ser clientes, y podemos agruparlos en clientes moneda nacional, o clientes de la región, o clientes en el país, o clientes en el extranjero, dependiendo, reitero, de cómo está estructurada toda nuestra parte contable. Hay que recordar, y eso yo hago mucho hincapié, ustedes como administradores que van a ser o como informáticos administrativos, sobre todo la parte de la informática administrativa, aunque nosotros no desarrollemos un software como tal a nivel programación, un software contable, pues sí vamos a tener mucha relación con la parte administrativa y contable. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos que configurar o vamos a tener el requerimiento técnico para instalar el software. Y mucho del apoyo que damos o que dan los licenciados en informática administrativa es que entienden la parte administrativa y cómo agruparla en la parte informática que sirva de base para establecer un buen sistema contable. Los que van para administración o licenciados en administración, siempre digo también, un buen administrador, aparte de saber la base de administrar, que la base de administrar no es otra cosa más que buscar la eficiencia, es decir, hacer más con menos. Debe de también saber leer la información financiera, porque en la mayoría de los casos, muchos contadores presentan información financiera al Consejo de Administración que sirve de base para la toma de decisiones, pero también hay administradores que son los que presentan esa información. Entonces, si nosotros no sabemos leer la parte financiera o la parte contable, no vamos a poder explicarle a los accionistas para qué o cómo se determinó el resultado contable, si nuestra posición financiera está correcta o no, que también ahí hago el paréntesis. Acuérdense, cuando quieran conocer la situación financiera de una empresa, es a través del estado financiero denominado balance general, y cuando quieran saber cómo se determinó la utilidad o la pérdida neta de un ejercicio, es a través del estado de resultados. Esa operación de pérdida o utilidad va dentro del capital contable junto con el capital social, que si se acuerdan, en el curso de contabilidad 1 vieron lo que era el capital contable, que se constituía de capital social, de capital ganado, etcétera. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Cuál es el propósito principal de llevar cuentas colectivas o de control? Es para que las personas morales o personas físicas tengan un mejor control de las operaciones financieras que se registran en un periodo.
Esto también depende del giro que se trate. Es lo que les comentaba yo ahorita. O sea, nosotros vamos a definir si vamos a utilizar cuentas colectivas o de control o no, dependiendo del giro y del volumen de operaciones. Acuérdense que realmente el deber ser de la información debe de tener ciertas características, debe de ser oportuna, es decir, que si yo ahorita necesito un balance general, una balanza de comprobación, la debo de tener en el momento, debe de ser oportuna, veraz y relevante. ¿Veraz qué significa? Que sea correcta, que sea verídica, porque si yo la información que tengo en mi contabilidad no tiene esa característica y que sobre todo tiene la oportunidad, es decir, que al momento que yo lo ocupe, probablemente vayamos a tomar una decisión mala. Yo siempre trato de complementar, aunque yo no doy el curso de administración, yo nada más me toca dar el curso de contabilidad 1, sí me gusta interrelacionar los temas de manera que a ustedes les sirvan en la práctica. Este tema de contabilidad es un tema un poquito técnico, pero lo quiero plasmar un poquito en la parte de lo que a ustedes les vaya a aplicar. Hay que recordar que los administradores siempre deben de buscar la eficiencia y la eficacia y entender que con los dos se logra un objetivo. La diferencia es que con la eficacia logras el objetivo, pero no mides los recursos que utilizaste para llegar a ese objetivo. Y con la eficiencia sí. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un carro de 4 cilindros y para ir a Laredo, aquí a Nuevo Laredo, utilizo, no sé, 2,000 pesos de gasolina y otro amigo tiene otro carro que es motor diferente, con una mayor capacidad y él utilizó 3,000 pesos para la gasolina, los dos cumplimos con el efectivo, los dos fuimos eficaces. ¿Por qué? Porque los dos llegamos a Laredo. Pero ¿quién fue más eficiente? Pues fue más eficiente mi carro porque yo gasté menos recursos para llegar a ese destino. Así pasa en las empresas. Conforme ustedes vayan avanzando en su ámbito laboral y que muchos, por lo que veo, ya lo tienen, deben entender que administrar es hacer más con menos. Es decir, la escasez genera eficiencia y entre más recursos gasten para lograr los objetivos, entre menos recursos, gasten para lograr los objetivos, van a ser más eficientes. ¿Ok? Continuamos. Ese es el propósito principal y aquí recordarles que no nada más las personas morales pueden llevar a cabo cuentas de control. Hay que recordar que cuando vimos el curso o el capítulo de libros de contabilidad, hablamos de que no nada más las personas morales están obligadas a llevar contabilidad de acuerdo a las diferentes legislación que le corresponda, como el caso del Código de Comercio, caso de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, sino también todas aquellas personas físicas con actividad empresarial. Hay negocios que están constituidos por un solo socio o una sola persona que se les conoce como actividad empresarial y que obviamente su volumen, a pesar de no ser una persona moral, está constituida por muchas operaciones. Ahí ellos también tienen que utilizar lo que vienen siendo las cuentas colectivas o de control. ¿Cuáles son los principales mayores auxiliares o las principales cuentas colectivas que se utilizan dentro del rubro de activo? Pues está el mayor auxiliar de bancos, el mayor auxiliar de almacén y el mayor auxiliar de cuentas por cobrar. Como yo les decía aquí en el caso de bancos, pues puede haber varias cuentas de bancos, tanto en moneda nacional como en dólares. En el caso de almacén puede haber, como lo comentaba Cristian, puede haber varios almacenes en varias sucursales, no necesariamente tiene que ser un banco. Entonces yo puedo abrir el total de almacén, me agrupa 200 millones de pesos, pero tengo 100 millones en Oaxaca, tengo 50 millones en Tamaulipas y tengo otros 50 millones en Tijuana, por poner un ejemplo. Esos 200 millones son una cuenta colectiva de control. ¿Por qué? Porque la sumatoria de mi almacén me da la suma de mis 3 subcuentas o mis 3 auxiliares o mis 3 sucursales de almacén o mis 3 almacenes que físicamente no están dentro de mi matriz o de mi rango de operación. Y dentro del mayor auxiliar de las cuentas por cobrar, pues tenemos varias cuentas por cobrar que ya vimos también en el balance general, como son los clientes, que podemos agrupar infinidad de clientes en una sola cuenta de mayor o colectiva, los documentos por cobrar, etcétera, y los deudores diversos. Esos son los principales mayores auxiliares o las principales cuentas colectivas o de control que se utilizan dentro del rubro del activo fijo. ¿Ok?
¿Cuáles son las principales mayores auxiliares para el caso de los pasivos? Ya sabemos muy bien que los activos son todos los derechos y bienes propiedad de la empresa, y los pasivos son todas las deudas y obligaciones que tenemos contraídos con terceros, llámese proveedores, llámese acreedores diversos, llámese documentos por cobrar a largo plazo, acreedores hipotecarios, etcétera. ¿Y cuáles son las principales? Los proveedores, porque hay que acordarnos y hacer bien referencia a eso. Los principales socios comerciales de cualquier negocio, de cualquier empresa, son dos: los clientes y los proveedores. Entonces, es donde técnicamente y de acuerdo al volumen de operaciones más movimiento vamos a tener, ¿verdad? Los clientes son aquellos a los que le vendemos la mercancía que nos venden nuestros proveedores. ¿Por qué se les llama socio comercial? Porque si alguien no me vende, a menos que yo lo produzca, no voy a poder vender yo. Y ya ahí entramos en temas que vimos en el curso de contabilidad 1, donde vimos que para poder vender tenemos que vender encima de lo que el producto nos costó para poder generar una utilidad. Si yo me dedico a vender carros y compro un carro en 100,000 pesos, pues no lo voy a vender en 100,000 pesos. Tengo que generar una utilidad, porque también desde el punto de vista fiscal no podemos vender abajo del costo. Si lo vendo en 100, si lo compro en 100, mínimo lo debo vender en 100. ¿Por qué? Porque si yo lo vendo en 90, estoy generando una pérdida contable que probablemente va a ser una pérdida fiscal, y al haber una pérdida fiscal no estamos obligados a pagar impuestos, y para Hacienda eso es, o para el SAT, que es el órgano que regula a los contribuyentes y que emana de la Secretaría de Hacienda, estamos presentando una evasión fiscal, es decir, estamos vendiendo por debajo de nuestro costo para poder generar pérdidas y no pagarle impuestos al fisco. ¿Ok? Un segundito. También están los documentos por pagar, que también pueden ser pagarés por los cuales se suscriben en contra de nosotros, es decir, por los cuales tenemos una obligación, y los acreedores diversos. ¿Cuáles son las reglas que deben de tener las cuentas colectivas o de control? Las siguientes son un saldo de humo. Estas reglas aquí, antes de comentarlo, les vuelvo a reiterar, no nada más son para las cuentas tanto de activo y de pasivo, y vuelvo a hacer hincapié. El movimiento de todas las cuentas de activo debe de ser de naturaleza, o el saldo de la cuenta de las cuentas, la naturaleza del saldo de las cuentas de activo debe ser deudora, y la naturaleza de las cuentas de pasivo debe de ser acreedora. ¿Por qué? Porque un saldo deudor aumenta con un cargo y un saldo deudor disminuye con un abono. Si nosotros vamos a hacer un depósito al banco para disminuir una cuenta de clientes o de una cuenta por cobrar, supongamos que ahorita tenemos un cliente que nos debe 100,000 pesos y mañana nos lo paga. El asiento contable que vamos a hacer en el libro de diario es cargar a bancos con crédito a la cuenta de clientes. Como son dos cuentas de activo, un saldo deudor aumenta con un cargo y disminuye con un abono. Aquí estamos cargando la cuenta de bancos, pero también estamos disminuyendo la cuenta de clientes. Entonces, para disminuirlo hay que hacerle un abono, un crédito. Y a diferencia de las cuentas de activo, en las cuentas de pasivo, un saldo acreedor aumenta con un abono y un saldo acreedor disminuye con un cargo. Ahí otra vez, si compramos una mercancía a crédito el día de hoy, para no meternos tanto en cuestiones así de IVA, neto, en 100,000 pesos más IVA, le vamos a cargar a la cuenta de almacén o de mercancías por 100,000 pesos con cargo de 16,000 pesos de IVA y abono a proveedores por 116. La suma de cargos y créditos me da 116,000 pesos. Ahí ya registramos la cuenta por pagar, es decir, un saldo acreedor aumenta con un abono. Pero si en 15 días yo le pago a mi proveedor, ¿qué asiento tengo que hacer? Tengo que cargarle a la cuenta de proveedores y abono a bancos. Aquí un saldo acreedor disminuye con un cargo. Lo aboné cuando reconocí la deuda y lo cancelo cuando lo pago. Y como ya estoy afectando una cuenta de bancos, el saldo deudor disminuye. Como es una cuenta de activo, el saldo deudor va a disminuir. ¿Ok? Los cargos se suman con los saldos deudores y se restan de los saldos acreedores. Es la cuenta P. Y los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos deudores. Es esto mismo, pero a nivel ya mayor. ¿Ok? Que es lo que vimos en la balanza de comprobación, pero ya desde un punto de vista global de la información final
que se presenta dentro de los estados financieros. ¿Ok? Con esto prácticamente daríamos por terminado lo que viene siendo el tema del día de hoy, pero sí me gustaría obtener una retroalimentación por parte de ustedes respecto a si tuvieron alguna duda del tema que vimos el día de hoy. Por mi parte, no, todo muy bien explicado, profe, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Con toda confianza, háganmelo saber. Ok, muy bien. Gracias, Adrián. ¿Alguien más? No, todo bien. Todo bien, profe. Muy bien. Todo bien, profesor, todo bien. Ok, muy bien. Perfecto. Si ya no hay más dudas, que me encantaría que las hubiera, porque si no estoy entendiendo que sí le entendieron bien, aunque sea redundante. Voy a hacerles algunos comentarios. Por ahí me estuvieron mandando algunos mensajes algunos alumnos respecto al retraso de las tareas. Sí me atrasé un poquito, sin embargo, les puedo decir que al día de hoy, si ahorita ustedes entran a su plataforma, ya van a estar evaluadas tanto los foros, tanto las tareas que estaban con fecha de vencimiento hasta este domingo pasado, hasta el día 10 de octubre. Al día de hoy, lo único que está pendiente es lo de libros de contabilidad, mismo que ese sí tiene que quedar ya evaluado más tardar el día de mañana. Les reitero, no es que me haya querido atrasar por una cuestión de no evaluar las tareas, sino fue una cuestión ahí de logística que tuvimos, pero afortunadamente ya pudimos actualizarlo y esta semana se va a actualizar lo del tema de cuentas colectivas o de control, que ya muchos de ustedes me hicieron el favor de enviarme. Yo estoy revisando ya más a detalle a partir de esta semana. No digo que las anteriores no lo haya hecho de manera correcta o que no lo haya hecho tan a detalle. Sí les voy a pedir mucho que cuiden los formatos que se les solicitan en lo que viene siendo la estructura de la tarea. Yo entiendo que muchas veces es muy difícil estar tecleando y muchos de ustedes inclusive pegan imágenes dentro de las tareas y es válido. Nada más si sigan el formato predeterminado y algo que sí les voy a pedir de manera muy puntual, que ustedes como profesionistas deben tener. Yo probablemente no lo pongo ahí, pero no utilicen color rojo en las fuentes de las tareas. Eso técnicamente no es correcto, sobre todo cuando se va a hacer una presentación. Me los pido nada más como una medida de etiqueta dentro de la presentación de la información para que ustedes vayan normando la forma en la que la vayan presentando. Otro tema, hasta esta semana o hasta este domingo, por lo mismo del retraso que había, ya se evaluaron todas las tareas, pero hubo algunos que me lo siguen enviando o me envían las tareas y no le dan clic en el botón de enviar y se queda como borrador. Por esta ocasión o por las primeras dos tareas, así se evaluaron. Sin embargo, sí les hago la aclaración que a partir de esta semana, todas las tareas deben de enviarse de manera correcta. Si por alguna razón están en borrador, les voy a mandar un correo para decirle que le den clic, en el botón en enviar, y si no le dan clic en el botón enviar, no se las voy a poder evaluar, porque a mí lo que me piden es que todo, o que prácticamente nada se evalúe en formato de borrador, y muchos de ustedes, no digo que todos, pero muchos sí se les olvida ese paso, y ya no los voy a poder evaluar hasta que no le den clic en enviar. Y otro tema, un segundito, Gilberto, y otro tema muy importante también. Hay algunos, no sé si a alguien les haya llegado a la plataforma, hay algunos tareas que estoy revirtiendo a borrador, pero porque no me están subiendo la tarea que yo les estoy pidiendo. Si estamos en libro de contabilidad, no me suban mercancías en tránsito. Estamos hablando de cuentas colectivas o de control, no me vayan a subir otro tema. Para mí lo más fácil es ponerles 0, pero no se trata de eso. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy revirtiendo la tarea a borrador y les estoy dando una extensión de tiempo para que lo corrijan. Entonces, hay que checar eso. Si a alguno les llegó una notificación respecto a eso, favor de checarlo para que por favor me corrijan y me suban la tarea que es correcta. Otro tema también muy recurrente es que me envían formatos. Si yo les pido un Word, no me pongan un PDF. Y por favor, si hay algunas ocasiones en que se suben en Word, pero por alguna razón vienen dañados, también ese tipo de situaciones se los revierto a borrador y les doy más tiempo para que lo incorporen.
Ya si por alguna situación de configuración o de licencia de sus computadoras no lo pueden subir para que el formato yo lo pueda ver, yo les voy a dar mi correo para que me lo manden vía correo, pero sí se tiene que quedar al menos en ese formato en la plataforma, porque si yo los evalúo, si la información me la mandan a mí por correo y no hay nada cargado, pues obviamente me interpretan que yo los estoy evaluando sin antes revisar un trabajo. Y por último, si yo les pido 30 preguntas de un capítulo, no me pongan las 67 que vienen en el capítulo, porque no se les están pidiendo 67, se les están pidiendo 30, por poner el ejemplo de libros de contabilidad. Y aclarar que para esta parte del curso estamos utilizando la edición número 22 del primer curso de contabilidad, porque como va desfasada, hay gente que nada más lee, es que es el capítulo 15, y por poner un ejemplo, el capítulo 15 en una edición anterior es libros de contabilidad y me lo suben en el capítulo 15, que en la versión que estamos utilizando es mercancías en tránsito. Entonces no los puedo evaluar de esa manera y entonces tengo que revertirlos, les genera retrabajo a ustedes y nos genera retrabajo a nosotros para poderlos nuevamente, ¿ok? Esa parte sí la quiero dejar muy en claro. Yo últimamente me había estado trazando un poquito, pero ya a partir de ahorita estoy tratando de evaluar de manera correcta y de responder sus dudas a la brevedad. No me pueden, yo trato de a menos al más tardar al día siguiente contestarles para que también ahí me tengan un poquito de paciencia, ¿ok? Y ahora sí, Gilberto, discúlpame porque tenía que hacer esos comentarios. Sí, ¿Cuál no, es a tu mí duda? me pasó que me dejó un borrador y yo la reenvié y ya nomás le di continuar y ya se envió. Nada más quería comentar eso. Ok, sí, no, hay algunos alumnos que sí les mandé, pero ahorita para ya no tenerlos tan detenidos en ese aspecto o en las evaluaciones y que ustedes inclusive ya se entran a sus calificaciones, ahí va a estar la ponderación de cada uno de ustedes, se evalúa así, pero sí les voy a pedir que a partir de esta semana, ya los que me queden como borrador, se los voy a estar regresando. Si, por ejemplo, ahorita yo detecto que hay un borrador y la tarea está configurada para que se venza el domingo, no hay necesidad de darles una extensión de tiempo. Simplemente les voy a decir, tu tarea está en borrador, favor de dar en clic para poderte evaluar. Si por alguna razón, que ojalá y no pase así, alguien el domingo, era un tema que se me olvidaba y que quería comentarles brevemente. Si alguien el domingo por alguna razón subió la tarea y dejó un borrador, ya el lunes yo le tengo que revertir a borrador y aparte darle una extensión de tiempo. Y algo que es bien importante, ahorita vamos con usted, Cristian. No dejen las tareas para el último momento, inclusive no sé si se fijan que a partir de esta semana yo ya les puse que la tarea no se vence a las 11:55, se vence a las 11:45 porque varios alumnos me estuvieron haciendo esa observación válida, pero también ya lo confirmé con la universidad. Si yo le pongo a la configuración de la tarea 11:55, la universidad va adelantada 10 minutos. Entonces muchos de ustedes entran a las 11:46 y les dice que la tarea ya está vencida. Por eso, en la redacción de la tarea para esta semana les pongo que la hora límite es la fecha y hora límite es el próximo domingo 17 de octubre a las 23:45. ¿Para qué? Para que sean las 23:45 de ustedes y las 23:55 de nosotros. ¿Sí está claro? Ahí nada más para que me tomen eso en consideración. Ahora sí, Sí, profe. adelante. Sí, pues igual que Gilberto, nada más para comentar para los otros compañeros, en el caso de mi aula, la configuración para subir la tarea es darle 2 veces enviar la tarea al botón, ¿verdad? Porque la primera vez que le das enviar la tarea, se carga borrador y ahí se queda, entonces hay que volver a darle enviar borrador, a enviar la tarea para que ya se envíe por completo. Entonces Es son 2 correcto. veces. Es correcto, esa es una muy buena observación. Nosotros tenemos en términos generales el conocimiento del uso de la plataforma desde el punto de vista tutor, es decir, de cómo tenemos que cargar la información, pero también tenemos ese conocimiento y qué bueno que lo aclara, sí, es correcto, hay que darle 2 veces porque se queda un borrador y es cuando nosotros nos genera una problemática, ¿ok? Adelante, Gloria, muchas gracias por su observación.
No, ninguna duda, que está muy bien que haga ese comentario de la plataforma, porque la verdad yo desconocía que la universidad tenía 10 minutos adelantado. Sí, de hecho ya lo habíamos observado varios tutores y yo, sin embargo, por alguna cuestión no lo habíamos checado directamente. Obviamente existe la disponibilidad por parte de los tutores y creo que eso hay cierta flexibilidad que hay que aprovechar, y nosotros les damos un poquito de margen. Sobre todo hay casos muy puntuales de compañeros que nos piden cierta extensión, que inclusive hasta comprobantes nos mandan, nos dicen, mire, estuve en el COVID, estuve enfermo a X familiar, y es válido, pero sí tratar de que sean los menos, porque también hay veces que se queda en borrador, y aparte de que se queda en borrador, lo suben, me piden extensión, y luego me piden extensión, y luego lo suben mal, y no es el capítulo, o no es el archivo. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié a tratar de que no lo dejen todo hasta el último. ¿Ok? Adelante, Rosalba, dígame a sus órdenes. Sí, de hecho, a mí me pasó que también lo envié, yo confiada que lo había enviado, pero como constantemente reviso, vi que decía borrador, entonces le di otra vez enviar, como dijo la compañera, y fue cuando ya se fue mi tarea. Pero otro detalle que quería comentar, maestro, es que en el caso del formato de Word, yo habilité el que usted envió y trabajé sobre él. Entonces, al terminar mi trabajo, cuando lo guardo, me decía que no se podía abrir porque estaba utilizando algún archivo, algo así, no recuerdo lo que me decía. Entonces, traté de corregirlo y de ponerlo en traspasarlo a otro formato o a otro Word, pero digo, posiblemente al momento de revisarlo le pueda aparecer esa advertencia. Traté de componerlo y corregirlo, pero le digo, creo que fue por el hecho de trabajar sobre el mismo formato que usted envió. Sí, puede ser. Hay que entender que la mayoría pues tienen licencias que no sabemos la procedencia, y no lo digo por usted, en términos generales así es. Yo lo que sugiero para una mejor, digo, yo generalmente no les puedo poner, yo trato de simplificar un poquito esa parte, porque yo les subo un archivo, inclusive ya con las preguntas, ya nada más para que ustedes le den forma, pero darle forma de una manera correcta. Lo que pueden hacer es darle control copy, pónganlo en otra hoja de Word y sobre ese trabajan, ¿va? Yo nomás lo hago para efectos de que batallen menos, porque reitero, les puedo poner favor de contestar de la pregunta 1, 3, 20, 25, pero los voy a confundir más. Por eso yo les especifico bien qué es lo que se está requiriendo. Y como comenta Gloria Martínez, es nada más pegar en un Word, ¿va? Y con eso nos evitamos que si el archivo que yo subí trae alguna situación, o la máquina en la que ustedes están trabajando puede afectar ese archivo, pues simplemente le dan control copy y ya con eso empiezan a trabajar, ¿va? Sí, precisamente es lo que comento, por el hecho de que nos puede suceder y que como advertencia, ¿verdad? Para los compañeros también. Muy bien, no, excelente, muy bien. Digo, yo creo que vamos bien, vamos avanzando en lo que viene siendo el curso. Ahorita no traigo fresco el tema que vamos a ver, ya vamos a entrar más adelante, temas un poquito más desde el punto de vista tributario. Vamos a ver ahí la afectación de los sueldos y salarios, vamos a ver los asientos de ajuste, qué son los asientos de ajuste, cuándo se tienen que hacer, para qué sirven y qué información y qué relevancia tienen dentro de la información financiera. Si no hay alguna duda, les agradezco mucho su atención. Les vuelvo a reiterar que estoy a su disposición en la plataforma a través del botón Contacta a tu tutor. Para cualquier duda o aclaración que vayan teniendo, con toda confianza háganmelo saber y tratamos de responderles a la brevedad. Les agradezco mucho sus comentarios y sobre todo lo que siempre he dicho, traten de preguntar todas las inquietudes que ustedes tengan, para que el curso que tomen conmigo o con cualquier otro tutor les sea de mucho provecho, y sobre todo entender que los cursos que tomamos en la actualidad ya deben de ser un poquito más dinámicos. A veces el tiempo no nos da por cuestiones de sesión, por cuestiones de derechos, pero ahí mi canal está abierto, mi medio de contacto. ¿A qué me refiero con que son dinámicos? De que ahorita lo único constante es el cambio, y nosotros debemos de entender que debemos de adaptarnos a las exigencias que nos va pidiendo el mundo laboral, ya sea para trabajar hacia un tercero con un empresario, trabajar para una empresa, un negocio, etcétera, o para emprender un negocio. Es muy importante esa parte y tenemos que tratar de que lo que aprendemos aquí
digamos, cómo lo voy a aplicar. Les comento muy rápido para ya no quitarle su tiempo y por respeto a los que van a entrar a alguna otra clase a partir de la siguiente hora. Cuando nosotros somos estudiantes, a veces se nos hace muy difícil digerir la información. Yo lo que trato es de hacérselas ver de una manera simple, que cuando ustedes ya se enfrenten a la parte operativa en el mundo real, les sea más fácil el aprendizaje o el decir, ah, era esto. ¿Por qué? Cuando te lo enseñan de una manera muy técnica es cuando batallas en su aplicación. Esa es la parte que sí quiero hacerles mucho hincapié y reiterar que estoy a sus órdenes, ¿ok? Que tengan muy buenas noches y les encargo mucho la tarea para esta semana. Y si gracias, profesor. Creo que también hay un foro, también se los encargo bastante, el cual ya también van a quedar evaluados a partir del día de mañana. Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que estén muy bien.